Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo en dónde nos estén viendo. Eh, Mi nombre, antes que nada, es Pedro Navarro Pérez. Tengo un doctorado en química en la Universidad de Leiden en Holanda. Tengo formación en la licenciatura y la maestría en la UNAM. Me volví parte del comité científico de Actives hace unos meses y vengo hoy a presentarles a tratarles de explicar de forma muy básica, general y con ejemplos, los fundamentos biológicos y químicos que llevan o que están detrás de la epigenética y cómo esto es el fundamento de cómo GenomeX puede ayudarnos hoy en día con todos los padecimientos crónico-degenerativos que presentamos debido al estrés oxidativo. Entonces, fundamentos biológicos y químicos. Para esto, lo más importante, espero que al final de la presentación ustedes puedan recordar algunas de los siguientes conceptos o ideas. La epigenética es solo una forma nueva de explicar y entender cómo se controla la expresión de nuestros genes dentro de nuestras células y en todo nuestro cuerpo a nivel órgano, ¿no? Entonces, es solamente una definición nueva para la genética vieja. La genética vieja ha cambiado y ahora se llama epigenética. Y eso lo vamos a ver con detalle más adelante. En esta nueva forma, ya no se culpa a los genes 100% de generar enfermedades pues crónico-degenerativas que terminen en la muerte, como diabetes o Alzheimer, sino que ahora se trata y se acepta que parte del 30% de esta probabilidad de que uno presente la enfermedad está relacionado con uno mismo, cómo uno mismo está y cómo está en su entorno. Y por eso el entorno tiene otro 30% básicamente de influencia en que nosotros estemos bien para que nuestro gen esté bien. Nosotros influenciamos nuestros estados de ánimo, influencian hoy en día. Se han encontrado pruebas bioquímicas, como les voy a platicar más adelante, en las que hay una relación entre que si uno es feliz o no, para que tengas o no la disposición genética de generar estas enfermedades. Entonces, los padecimientos crónicos degenerativos que ataca Genoma X se logran al regular la producción de radicales libres en el cuerpo, pero se hace desde la fuente, y esta fuente son los genes. Otros antioxidantes que uno toma o productos de competencia, por ejemplo, lo que hacen es enviar al cuerpo, al torrente sanguíneo, moléculas que tienen la capacidad de reaccionar con estos radicales libres y eliminarlos, ¿no? Pero ya están en el medio, ya te estuvieron molestando, ya estuvieron afectando tus células, tu ADN, tus proteínas, pero ahora echamos como una cubetada de antioxidantes, ¿no? Que son estas curcuminas o complementos alimenticios. Pero lo que hace Genoma X y por lo que es tan potente y tan prometedor es que lo hace desde la fuente, regula los genes que generan a estos radicales libres. Entonces cierra la llave que genera los radicales libres en lugar de echarle cubetadas de agua. Es como un ejemplo de un incendio, ¿sí? Si hay un incendio en la llave de gas de tu casa, pues tienes que cerrar la llave de gas para que ya no haya incendio. Puedes echarle muchas cubetadas de agua, pero siempre va a estar generándose ese fuego. Entonces es una forma más desde adentro, más efectiva. Entonces, básicamente lo que es epigenética permite regular la expresión de los genes de forma no invasiva y sin mutar al ADN. No estamos hablando de mutantes, que este producto pueda causar una mutación genética. Es de forma no invasiva, con unas reacciones químicas y con el medio. Entonces, para entender la epigenética, nosotros o ustedes que me están escuchando tienen que creer en que nuestro cuerpo está hecho de células. Células son pequeñas como el tamaño del ancho de un cabello, y todo nuestro cuerpo, desde la piel, los ojos, los órganos, las uñas, los dedos, los pies, todo está formado de células.
todas estas células, en este ejemplo, es la célula animal. Compartimos todos los animales, como vacas y perros y gatos. Compartimos que tenemos la mitocondria más que nada. Esta mitocondria es encargada de hacer la respiración celular. Eso quiere decir que la mitocondria es la que realmente se come los nutrientes que nosotros comemos en la dieta, ¿sí? Básicamente en las células del órgano en donde se deba de consumir estas moléculas, como la insulina, el azúcar en el hígado, las grasas en el estómago. O sea, básicamente cada órgano tiene sus propias células que tienen encargado de comerse un cierto nutriente, ¿no? Entonces, las mitocondrias son muy importantes y son muy importantes también en toda la historia de McCord respecto al control de libres. Otro organelo o dentro de la célula que va a ser muy relevante para esta plática es el núcleo. El núcleo está dentro de la célula y el núcleo tiene una pared celular, pared nuclear, perdón, así como la célula tiene su pared celular. La pared celular deja o no, dependiendo de quién es la molécula, la cosa que quiere entrar a la célula, le dice sí o no. Entonces, para entrar a la célula hay que traer una invitación o ser alguien muy importante que cuando llegues a la célula te digan adelante. Y todavía para entrar al núcleo es todavía más VIP. Casi ninguna molécula, ningún organelo, ningún compuesto alrededor de la célula o dentro de ella tiene permiso de entrar al núcleo. Y adivinarán por qué, pues porque en el núcleo encontramos al ADN, ¿cierto? En el ADN, sí, también deben de creer que adentro del núcleo existe un ADN y que ese ADN es más o menos esta cadena que aparece aquí en la diapositiva de colores, que yo prefiero aquí ejemplificarla con un cable, un cargador. Es una cadena que primeramente es una cadena única de casi 2 metros de largo, así como pueden ver. Esta cadena de ADN empieza a doblarse, primero por la mitad, después empieza a enroscarse sobre sí misma, ¿sí? Y finalmente, pues empieza a hacer todas estas formas, ¿no?, de empaquetamiento. Pero lo importante del ADN es que contiene nuestra información genética. Nuestra información genética quiere decir que contiene, que sabe, si alguien lo puede leer, para qué célula va a ser este ADN, para qué órgano va a funcionar cada célula. Todas nuestras células contienen el mismo ADN, dado que el ADN es único y particular de las personas. Entonces, nuestras células, antes que sean definidas si son de ojo, de corazón, de cerebro o de piel, pues todas las células son iguales y tienen el ADN adentro. Una vez que las células y que el cerebro, digamos, le dice a esa célula, tú te vas a hacer una célula de corazón, entonces la parte del ADN que codifica, así se llama, que codifica para corazón, se va a expresar y esta célula que no tenía función, que no estaba definida, va a pasar a ser una célula definida, una célula con una función específica y va a formar parte del órgano que le corresponda. El órgano en un hígado, pues es muchísimas células de hígado, muchísimas células de corazón, muchísimas células de ojo, hacen un órgano, ¿cierto? Pero todas estas células contienen lo que llamamos código genético. Y gracias al trabajo del doctor McCord y de otros durante casi 13 años, fue que se logró finalmente leer todas las letritas que están dentro de este ADN y imprimirlo en hojas y hojas y hojas de información, secuencia de nuestras letritas. Y si yo comparo las mías con las de mi vecino, ninguna es igual. Nadie tenemos el mismo ADN. Pero si yo hago ejemplos de cada una de mis células, todas ellas van a mostrar exactamente el mismo código genético. Entonces, lo que planteaba la genética durante el año 2000-2010 fueron los esfuerzos puestos de este proyecto del genoma humano, que McCord estuvo muy involucrado
y muchos de sus colaboradores, de que los genetistas al comenzar pensaban, o su intención era designar un gen por cada enfermedad, pues ahora sí que genética, ¿no? Que si que iban a encontrar una relación directa entre que si tus papás habían tenido diabetes, tú ibas a tener diabetes, y los hijos de tus hijos de tus hijos, amén, iban a tener diabetes. Entonces, ellos estaban buscando una confirmación de esta teoría porque encontraban mucha relación en que si tu papá había tenido diabetes, tú tuvieras diabetes. Y sí, era lo que se esperaba. Entonces, una vez que se logró leer el ADN en 2003, ya empezarlo a leer cada vez que se quería, en una hora o unas 6 horas, dependiendo de la técnica, se hicieron miles de mapeos de personas con enfermedades, obviamente seleccionadas, miles en todo el mundo, y empezar a mapear sus genes para encontrar ciertos patrones o buscando como características dentro del ADN que ellos pudieran asignar o correlacionar con la enfermedad, ¿sí? Sin embargo, pues no encontraron una relación tan directa como se esperaba. Solamente algunas de las enfermedades encontraron una correlación, digamos, de 1 a 1. Un gen genera una enfermedad, como el caso de la enfermedad de Huntington. Es una enfermedad que se llama monogénica. Solo un gen, y está bien identificado. Si está en el ADN, uno es propenso a generar la enfermedad. Pero lo que ya no es un hecho es que la vaya uno a generar. Ahora, movidos por la sorpresa y la desesperación, tuvieron que aceptar que hay muchísimos efectos y condiciones externos del medio ambiente y de uno mismo que afectan en la expresión del código genético, ¿no? Entonces, la aparición de enfermedades genéticas ya no está relacionada directamente con la carga o la predisposición genética de tu código. Algunos de los factores normales, cotidianos del día a día que uno presenta o enfrenta en el día a día, son esos factores como de la alimentación, como del estrés, del ruido, de la contaminación de nuestro ambiente. Y esto se ha encontrado que tiene un efecto sobre la expresión genética, dado que los genes todo el tiempo están cambiando. La expresión genética a etapas tempranas de la edad es diferente a la etapa media, a la etapa tardía. ¿Sí? Nuestras actividades diarias cambian cuando somos niños, adultos y ancianos. Además de esto, las células están constantemente recibiendo señales de todos lados del cerebro, de las células aledañas, de todos lados, para estar todo el tiempo reaccionando a su medio ambiente. Entonces, si nosotros le empezamos a mandar señales también extras, estas señales del entorno, como aparece aquí en este esquemita, todas estas señales son externas a las cuales el cerebro le manda a la célula de hígado. Además, hay una señal de una discoteca afuera o no sé, ¿no? Algo de externo que también hace que la célula pueda mal funcionar. Y esto genera mutaciones y esto genera problemas degenerativos. Uno de los ejemplos más claros que se encontraron, con los cuales se dio pie a aceptar en forma muy oficial, digamos, por los grandes genetistas, fue que encontraron que en gemelos idénticos, con la misma carga genética, viviendo en la misma casa, bajo las mismas condiciones de nutrición y de ambiente, actividades físicas, y ambas hacían yoga seguramente y tocaban música y eran muy felices, aún así, una de ellas presentó la enfermedad genética que traía y la otra no. Así nada más. Entonces dijeron, pues el gen no es destino, ¿sí? El gen no es destino, hay algo más, debe de haber algo más. Entonces empezaron a ver, una de las cuestiones que pudieron correlacionar como un factor directo fue la alimentación, una mala alimentación a una buena alimentación. Y esto dio pie también a lo que se conoce como la nutrigenómica, que es el control o la expresión, la regulación de la expresión genética respecto o basada en la alimentación, ¿no? Y otro factor que se encontró, aunque se reconoció como que afecta de forma indirecta, es el estrés que tenemos todos nosotros en la vida diaria, en el trabajo y en todos los lugares donde estamos bajo condiciones de estrés.
Este no es el mismo estrés del estrés oxidativo que habla McCord. Ese es completamente diferente, pero es también muy relevante. Entonces, una vez que he terminado con la parte como biológica, un poco ejemplificando qué pasa, qué ha pasado, cómo ha cambiado, es una terminología nueva, la epigenética, es la evolución de la genética de los 2000. Se acepta que ya no hay una relación directa entre gen y enfermedad, sino que hay toda esta cuestión de factores externos y todo esto. Pero bueno, para ir más adentro, quien pueda seguirme, ahora hay que ir, ustedes que me están viendo, tenemos que ir todavía más adentro del sombrero del conejo. Todavía meternos a un mundo más chico. Imagínense que ahora estamos no solamente dentro de la célula, sino estamos adentro de su núcleo. Y dentro de su núcleo hemos puesto el ADN, ¿sí? El ADN bien envuelto, bien empaquetado, está dentro del núcleo, que está dentro de la célula y que está dentro de mi cuerpo, ¿sí? Entonces yo con esto les invito a que echemos una mirada cercana al ADN y a ver qué es lo que le pasa cuando aparecen señales o control epigenético. ¿Cómo funciona a nivel molecular, a nivel chiquititito de un nanómetro, que es una milésima parte de un micrómetro, y un micrómetro es una millonésima parte de un metro? Chiquito, pero no tanto, ¿sí? Se puede ver y podemos pensar o imaginar, imaginémoslo. Yo no tengo un ADN aquí en mi mano, pero este cable hace las mismas que ADN y hasta se ve igual, ¿cierto? Aquí lo tengo, aquí como la parte, ¿no?, envuelta de allá, y luego aquí empieza a salir y se empieza a ver más bonito como el ADN, pero bueno, o sea, todo está dentro de la célula, todo está dentro del núcleo, ¿sí? Entonces, el ADN se empaqueta en forma de cromatina, luego nucleosomas o cromosomas. En los cromosomas es donde reside toda nuestra información genética, y los 46 cromosomas que tenemos los humanos hacen el genoma humano. Entonces, nosotros podemos empezar a estirar. Existen factores dentro de la célula también y dentro del núcleo, como nuestro factor NRF2, el cual tiene la capacidad de ir y entrar al núcleo celular. Imagínense eso, es súper VIP nuestro NRF2, tiene chance de entrar al núcleo. Casi ninguna molécula externa, al menos al núcleo, puede entrar y salir como si nada, y ir a ver y leer el ADN que tiene. El NRF2, eso es lo que hace, viene, entra al núcleo, llega donde tenemos el ADN y lo empieza a estirar, ¿sí? Y lo empieza a estirar y lo empieza a leer. Entonces empieza a leer en diferentes secciones del ADN, en donde se tiene una adenina, una guanina, una citosina, una timina, y así está leyendo uno por uno las bases que tiene el ADN, el genoma, está leyendo, pero es como leer chino, ¿no? Es solamente NRF2 entiende lo que está leyendo. Y empieza entonces a decirle a la célula que ya encontró la parte que dice, hagan una célula de hígado. Aquí estamos en el hígado, sí, que hagamos una célula de hígado. Entonces le dice a la célula que genere y empiece a generar células de hígado. Entonces las células, aquí como ven, está la parte de la histona, que es donde se envuelve el ADN del lado izquierdo, y después está la parte del DNA libre, ¿no? Ese es puro DNA, ese es el DNA negro envuelto en las histonas, que son estos círculos rojos. Entonces hay dos partes en el DNA, la parte histona-DNA y la parte DNA solito. En estas secciones de ADN aparece el gen que codifica para el músculo, por ejemplo, y el gen que codifica para el hígado. Pero en el caso de arriba, en el caso que tenemos una célula de músculo, esta célula de músculo tendrá libre y podrá expresar su gen de músculo para hacer una célula de músculo, mientras que en el mismo ADN, la misma célula, tiene estos grupos metilos que entran y bloquean el gen, evitando que la célula se haga una célula de hígado. Pero la información de ser una célula de hígado o de músculo o de páncreas está en el mismo ADN.
en todo el ADN. El ADN tiene la información para cualquier cosa que nosotros necesitamos. Solo depende de cuándo lo estamos expresando y cuándo estamos bloqueando la expresión, ¿no? Entonces, en el ejemplo de abajo ahora es al revés, es una célula de hígado. En el caso de las histonas, aquí vemos cómo se puede metilar o acilar, que eso ahora tendrá un efecto epigenético, pero ahora en esta sección donde está el gen de hígado, no tenemos metilaciones. ¿Por qué? Porque estamos en el hígado y queremos que este gen se exprese. Entonces, la célula misma deja que este gen se exprese, mientras que en este caso ahora metilamos la zona del gen de músculo y el gen de músculo se apaga. ¿Sí? Entonces, con pequeñas metilaciones sobre el ADN o acilaciones sobre la histina, son las pruebas químicas que se han encontrado a partir de estudiar gente que ha tenido efectos epigenéticos en sus enfermedades. Han encontrado que están metilados o aciladas los ADNs o las partes de las histonas. Entonces han logrado correlacionar, obviamente después de hacer muchos estudios, y eso es solamente para concluir esta parte de que si usted presenta, o más bien, si el ADN presenta metilaciones en la zona de ADN libre, va a tener un efecto directo en activar o desactivar la actividad de un gen, hacer una célula de hígado o de músculo, mientras que en el otro caso de la histona puede ser una metilación o una acilación. En el caso de la metilación se hará una represión del gen, mientras que si se acila, esto generará que el gen trabaje más rápidamente. Entonces, tenemos que decir que la dura genética ha tenido que relajarse y ha tenido que readaptarse a volverse epigenética. Si no, sería eliminada por la selección natural y pues no es el caso, ¿no? Entonces, toda la terminología y las personas que están trabajando en esto han tenido que aceptar que la predisposición genética no es un destino y retomar ideas de Freud, por ejemplo, de nurture contra nature, en el que dice que nuestro ambiente nos hace más lo que somos que lo que nosotros podemos hacer en nuestro ambiente. Entonces hay que estar muy al tanto en qué ambiente nos movemos, qué gente está a nuestro alrededor, qué situaciones permitimos, de qué nos gusta estar rodeado. Entonces finalmente se identifica epigenética como un inesperado mecanismo suave de mutaciones sin mutar el ADN, que induce un cambio en la expresión del gen. Este suave son los metilos o los acilos que se han relacionado con cambios en la expresión genética de gente que lo ha logrado. Entonces, lo que tenemos en las manos, como Genomics, es un producto que logra la regulación genómica en forma epigenética. El producto mismo logra controlar, aumentar o disminuir la actividad de un gen para mejorar o evitar, prevenir las condiciones de enfermedades crónico-degenerativas. En su formulación se optimizó la concentración de cada uno de los 5 componentes o más que tiene la mezcla, la fórmula del Dr. McCord, y para maximizar el efecto epigenético y regular de forma máxima la expresión de cada uno de los genes. El regulador de genes por excelencia dentro de las células es el factor NRF2 y tiene un amplio espectro de transcripción genética. Esto quiere decir que no solamente lee para 3 proteínas, bueno, puede leer para muchísimas proteínas, pero básicamente las que más afectan son 3 tipos de enzimas y son las que más efecto presentan en nuestra fórmula de genoma X. Uno de los enzimas o grupos de enzimas a las que activan o regulan son las enzimas antioxidantes, la conocida catalasa superóxido dismutasa, SOD, que él la encontró, él la nombró y él la reportó por primera vez, las cuales eliminan los radicales libres que están libres por ahí en el cuerpo. La otra tipo o grupo de enzimas son las que regulan la expresión de genes, pero que con efectos antiinflamatorios. Estos efectos antiinflamatorios también tienen que ver con
muchas enfermedades nerviosas más que nada, como es esclerosis múltiple, ¿no? Inflamación de los nervios, o sea, muchas enfermedades derivadas de inflamación celular. El NRF2 tiene la capacidad de regular la expresión de estos genes. Entonces, también regula genes antifibróticos, que evita que los órganos, como el órgano del corazón o del pulmón, se fibrolicen y generen, pues obviamente, enfermedades como ataques cardíacos o fibrólisis pulmonar, ¿no? Entonces, yo trataré después de hacer más pláticas relacionadas un poco a los avances o a los fundamentos científicos, bioquímicos que tienen nuestro producto de Genoma X, más que nada voy a tratar de hacer hincapié o presentaciones para cada una de estas enfermedades. Tal vez sean de 10 minutos, 5 minutos, pero pues bien explicadas con ejemplos como los de ahora, para tratar de dejar claro cómo es que tomar NRF2 o Genomex me ayuda a tener un mejor actividad pulmonar, o mejor circulación, o me ayuda con mis problemas de riñón, ¿sí? Entonces, todo eso lo trataré de ir abarcando. Para cualquier contacto conmigo pueden verme en la mail drpedronavarro@yahoo.com o mi celular, que es 55 40 84 85 96. Y de verdad, si tienen algún prospecto que quiera hablar más al respecto de cómo funciona esto, podemos tener una plática por Skype o por WhatsApp cualquier día, a cualquier hora, y yo estaré feliz de tener, de tener estas pláticas. Y pues antes que nada, antes de terminar y despedirme, pues quisiera decir que esto es una tecnología que va a cambiar al mundo y estamos representándola y empezando el mercado en México. Es una oportunidad única y pues bienvenido a Active si es que es lo que quieres hacer. Así que cuídense. Nos vemos pronto. Hasta luego. Deja de grabar. ¿Este rojo? Eso. Ya. A ver. Ahora sí vamos a ver.